Bien, Vero, muchísimas gracias por esta información. Nos quedamos trabajando allí en la UTU de la Cruz de Carrasco, ahora ya con la presencia entonces del Ministerio del Interior. Es momento de meternos en otros temas de actualidad. Recibimos al senador Mario Vergara porque presentó oficialmente su precandidatura a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Para hablar de este y otros temas lo recibimos esta mañana. Bienvenido, Vergara. ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto estar nuevamente aquí. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿qué lo lleva a presentarse como precandidato cuando de alguna manera Orsi y Cose ya venían consolidando, ¿no? Esas precandidaturas bueno, y apoyos? En primer lugar, hay que dejar en claro que es una decisión de todo nuestro espacio, de convocatoria sereñista. Es una precandidatura de convocatoria sereñista que surge como corolario de una evaluación política. La evaluación política que describe o visualiza al Frente Amplio con diversos espacios, con diversas perspectivas, en el entendido de que es importante para el proceso electoral del Frente, que es importante para el Frente Amplio que el menú de precandidaturas que va a poner sobre la mesa el año que viene refleje esas distintas perspectivas, que no haya ningún frente amplista, ninguna frente amplista que no se vea representado en alguna de las precandidaturas. ¿Qué ofrece esta precandidatura de convocatoria con lo que ya hay, con el menú que ya está servido, digamos? Bueno, yo creo que, déjame ir primero a la cuestión casi numérica en cuanto a lo que fue la interna del Frente Amplio en diciembre del 21. Ahí la votación interna, que es como una votación más de aparato, chica, ¿verdad? Pero que refleja la interna del Frente. Hubo tres grandes bloques que la gente respaldó con su voto, ¿verdad? El asociado al Partido Comunista, el asociado al MPP y convocatoria sereñista, que como tal habíamos nacido solo 2 meses antes, si bien venimos de espacios ya conocidos, y fueron además 3 votaciones muy cercanas, ¿verdad? O sea que claramente los Frente Amplistas marcaron que ese era un espacio necesario, con un perfil diferente a los otros. Y bueno, nosotros creemos que eso también tiene que reflejarse. El Frente tiene un programa común que estamos ahora terminando de discutir, las bases programáticas que vamos a ir perfeccionando hasta el mes de diciembre, pero todos sabemos, y atrás de ese programa vamos a ir todos, gane quien gane, pero también sabemos que el Frente es diversidad y más allá de ese programa hay perspectivas diversas en varios temas y hay estilos, hay formas de ver el ejercicio del gobierno, hay formas de ver las formas de hacer política, hay formas de ver temas diversos, las relaciones internacionales, el manejo, sobre todo en esa necesidad imperiosa que tiene el Frente de volver a fortalecer los lazos de diálogo con toda la sociedad uruguaya. Vergara, dentro de convocatoria sereñista está el equipo económico que gobernó durante los 3 periodos del Frente Amplio, o prácticamente en su mayoría. Así es. Pienso en usted, Astori, Polgar, Álvaro García, Valcorba, me debo estar olvidando de alguno, sí, pero claro, todos están bajo esta bandera. ¿Eso también es un mensaje, es un peso que tiene esta ala distinta de la de Cose y Orsi? Yo creo que está claro que, como bien tú decís, el grueso de lo que fue la conducción económica de los gobiernos del Frente está en este espacio, pero también viendo eso como una fortaleza de este espacio, también hay que dejar en claro que el abanico de compañeros y compañeras que integran convocatoria han estado en labores de gobierno. Lilian Quechichán, Héctor Lescano, Benjamín Liberov, y bueno, y podemos seguir con otras. O sea, lo que voy es que nosotros aspiramos a ver el gobierno en su conjunto, a abordar con profundidad todas las áreas, todos los temas, porque no se pueden resolver problemas que no se conocen en profundidad, con transparencia y con equipos. Nadie puede estar, digamos, en una cúspide de gobierno pensando que puede gestionar, abordar y resolver todos los temas. Hay que tener equipo, creemos, lo tenemos en convocatoria. Sin duda, el tema de la conducción económica que mostró sus resultados, la gente lo habrá visto, ¿verdad? Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio hubo un crecimiento muy importante del salario real, de las pasividades, hubo una reducción muy importante de la pobreza, hubo mejoras en la equidad. Conducción económica y política económica que nosotros visualizamos ineludiblemente ligadas a la política social. ¿Tendría que haber otra reforma significativa como la del año 2005, por ejemplo, o en ese proceso 2005-2006?
a nivel tributario? No. Siempre, lo dijimos en aquel momento, esta era una reforma más que admitía después mejoras, correcciones, y de hecho se fueron haciendo. Siempre es factible discutir aspectos de la cuestión tributaria, pero no me imagino un esqueleto, una reforma integral como la que tuvimos que hacer en 2006. Pienso, por ejemplo, en exvotantes frente amplistas que entienden por lo menos que ese impuesto va en contra de los trabajadores. El IRPF, por ejemplo, pienso en cómo se empezó a aplicar desde esa época. ¿Es posible reverlo y adaptarlo? Yo diría que reverlo en términos de que desaparezca el IRPF, no. Modificaciones. Yo recuerdo en la campaña anterior que la oposición, poco menos que decía que iba a derogar el IRPF, después que iba a derogar el IAS, y ahí siguen vivitos y coleando. Son parte de una estructura tributaria y de la forma en que se recogen impuestos que son imprescindibles para tener políticas públicas. Pensar que hay que cobrar muchos menos impuestos tiene como contracara el hecho de que el Estado va a poder hacer muchas menos cosas de las que hace en materia social, en materia productiva, en materia de infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, yo no veo en el horizonte ninguna reforma sustancial. Seguir puliendo aspectos, mejorando cosas puntuales, como se vino haciendo todo este tiempo, eso siempre está abierto la discusión. ¿Cuáles deberían ser los puntos principales que debería trabajar el Frente Amplio, comunicarlos en este tramo que queda de cara, bueno, al próximo periodo electoral? Bueno, en primer lugar, las formas en cuanto al diálogo con la gente. En la autocrítica que nosotros hicimos después de la derrota electoral, quedó claro que el Frente había debilitado puentes de diálogo con la sociedad. Creo que eso se ha ido incorporando, esa autocrítica se fue incorporando. El FAT Escucha es una reacción saludable. Nos obligó, entre comillas, a cambiar el chip y a recorrer el país entero. El FAT Escucha dio 2 vueltas enteras al país, hubo más de 1.500 reuniones. Dialogamos con quienes piensan como nosotros y quienes no piensan como nosotros. Yo creo que en temas actitudinales el Frente ha empezado a fortalecer eso y tiene que seguir haciendo. Por otro lado, las problemáticas, yo he estado recorriendo también el país, entre febrero y marzo recorrí prácticamente el país entero y ahora estoy haciendo una segunda gira, ya hice 8 o 9 departamentos por segunda vez en este año, y uno recoge las problemáticas que la gente tiene en cada lugar. Diría que hay un par de ellas que son las que recorren prácticamente todo el territorio. Una es la preocupación por el empleo y los ingresos, el llegar a fin de mes. Y la otra, crecientemente, la problemática de la inseguridad, del delito, de la penetración del narco en los barrios. Yo creo que ahí están los 2 temas principales sobre el empleo. Los ingresos no es igual en todo el territorio. Hoy tenemos una zona en el litoral, en la frontera con Argentina, que realmente la está pasando bien mal por la disparidad de precios que tenemos con Argentina. Una situación en Argentina además que no visualizamos que se vaya a corregir, que está llena de distorsiones, ¿no? A nivel también en lo social, ¿no? Más del 40% de pobreza. Hay un marco en Argentina que no prevemos que se corrija o se recomponga en un corto plazo, con lo cual, y a guisa de ser intelectualmente honesto, no creo que haya una batería de medidas que pueda tomar el gobierno uruguayo que en par de que compense la situación argentina. Entonces, vamos a tener que convivir con esa realidad. Obviamente sí creo que el gobierno podría tomar más medidas paliativas, de ayuda, de sostenimiento, porque en el litoral hoy tenés las tasas de desempleo más altas del país, tenés una proporción muy grande de comercios y servicios. Algunos ya han cerrado, otros están tecleando. ¿Qué se podría hacer que no se haya hecho hasta ahora? Bueno, hay que hacer más ayudas entendiéndolos como sostén, como paliativo, ¿verdad? No, vuelvo a decir... exoneración impositiva. Sí, bueno, se puede ampliar un poco más el tema. Beneficio a nivel de compra. ¿Cómo es? Ay, no me sale la palabra. La rebaja un poco tributaria en algunos productos se puede hacer, algunas se han hecho, se podrá hacer un poco más. Beneficios con tarjeta. Pero vuelvo a decir, la nafta más económica. Podríamos sacarle caricatura, podríamos sacar todos los impuestos ahí y aún así seguiríamos más caro que en Argentina.
porque la distorsión en Argentina es extremadamente grande. Entonces no alcanza con ese tipo de medidas. También el tema cambiario, ¿no? O sea, tenemos hoy el atraso cambiario y habría más que grande. esperar a lo que Sí. suceda en las próximas elecciones en Argentina, a ver si estabiliza un poco la situación y qué Sí. políticas adoptan a nivel macroeconómico. Sí, aún yo igual pienso que gane quien gane la elección en Argentina, va a haber todavía un largo rato antes de que la Argentina se recomponga. Si gana Milei, todo va a ser peor, ¿no? Vergara, quiero retomar la cuestión vinculada a la seguridad de la que hacía referencia. Bien. ¿Quién va a estar encabezando o quién hoy trabaja esos temas dentro de Convocatoria Sereñista y a qué se va a apelar más allá del programa único que presenta el Frente Amplio para 2024 a nivel de esta vertiente dentro del Frente Amplio? Sí, bueno, tenemos gente que incluso participó en el Ministerio del Interior en su momento. Estoy pensando en Jorge Yurov, pienso en otros compañeros que están asociados al tema seguridad, que tiene que ver también con el tema narco, con el tema drogas, con el, Diego Olivera, que fue secretario general de la Junta de Drogas. Pero más allá de los nombres, que tenemos compañeros y compañeras muy valiosas, el tema seguridad es uno de los temas principales y está claro que no lo va a resolver, entre comillas, una administración o un partido. Yo creo que ya... O sea, que criticar a la coalición de gobierno actual no sería algo que... Bueno, acá hay dos niveles de cosas. Uno es decir, entender que... ¿Vieron que no es tan fácil? ¿Vieron que no es pegar 2 gritos en la policía y aumentar penas y con eso resolvemos el tema? También nosotros tenemos que abordar el tema con más humildad. El Frente tuvo 15 años y fue uno de los caballitos de batalla para la oposición. En el final, para que estoy acumulando todas tus preguntas. En el final fue lamentablemente utilizado este tema tan caro, tan delicado en la sociedad uruguaya como un caballito de batalla, de botín electoral, de juego político electoral. Y yo creo que el Frente Amplio no tiene que hacer eso ahora. Porque no es tan sencillo, porque nadie tiene la varita mágica, porque no se va a resolver en 3 días, gane quien gane, ¿verdad? Entonces es un tema para sentarnos con mucha más humildad, que no sea la caricatura que la oposición en su momento utilizó en la campaña electoral anterior, y que abordemos esto con una visión de largo plazo y una visión integral. ¿Es posible hacer una política de Estado que genere acuerdos interpartidarios? Porque hasta ahora no se ha logrado, va a ningún tener gobierno que ser lo ha posible. logrado. Bueno, pero ahora queda claro que esto no se resuelve en 3 años ni desde un solo partido político o una coalición. Bueno, se está trabajando a nivel ministerial, ¿no? Bueno, permitime avanzar un poco en esa misma idea. Necesitamos una política integral, en primer lugar. Que integral significa que no pueda focalizar, porque esto, voy al otro que habías dicho, esto no significa que nosotros no podamos marcar nuestras discrepancias con la política y la estrategia de seguridad actual, porque es parte de la discusión. Eso es una cosa, jugar a la caricatura es otra. Y la caricatura era que cualquier cosa que pasaba en el país terminaba en renunciar a Bonomi, ¿no? Que ya al final se tomaba hasta como una cosa caricaturesca. Bueno, en esa cuestión de botín electoral no, pero en lo que es la discusión de la estrategia de seguridad sí. Nosotros pensamos que en este gobierno se puso el foco en la represión, aumentar penas, tener un accionar policial diferente. Se soslayó la prevención. Ahora en el Ministerio, por la vía del trabajo de Sanjurjo, hay un poco más de visión hacia los temas de prevención. Se sigue soslayando el tema de la rehabilitación, que es muy importante en el proceso de seguridad en general. Significa recursos también, ¿no? Sí, pero no es solo recursos, también es el enfoque. El enfoque de penas más altas y mayor represión llevó a que en poquito tiempo pasamos de 11 a 15.000 presos. Hoy hay personas privadas de libertad que quizás no debieran estar privadas de libertad, tendrían que tener, lo dice el propio comisionado parlamentario, que la situación a nivel carcelario está cada vez más grave, pero el tema rehabilitación hay que interpretarlo como un tema diferente del de la prevención y la rehabilitación. Hay que sacarlo de la órbita estrictamente policial, porque la policía tiene vocación para prevenir y reprimir el delito, pero no para la rehabilitación, que tendría que estar en la órbita civil, sin perjuicio de que la seguridad en las cárceles, por supuesto, la tiene que seguir haciendo la policía. Eso se ha soslayado y debilitado enormemente en este gobierno. Bueno, sin embargo, la cuestión vinculada a los liberados pasó a la órbita del MIDE justamente
para que pudiera salir desde el Ministerio del Interior. Nosotros, tanto en el gobierno anterior como en este, hemos presentado un proyecto de ley para la descentralización, porque los liberados es después que se liberan. Acá estamos hablando el proceso de la rehabilitación cárcel, en sí misma. En general. Nosotros presentamos el proyecto para la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que pasaría a la órbita civil, digamos, sin perjuicio que el Ministerio de Referencia pueda ser el Ministerio del Interior, y eso no logramos que avance. Y, por ejemplo, en la parte presupuestal, en ese enfoque de priorizar la represión, recuerdo, no me acuerdo si fue en la ley presupuestal inicial o en la rendición de cuentas primera, que se transformaron, creo que como 100 cargos, 50 o 100 cargos, no me acuerdo el número, de operadores penitenciarios civiles en vacantes de policiales, ¿verdad? Hay otro tema vinculado también al combate al narco y al lavado de activos que se ha debilitado. O sea que tiene que ser una pata también de la visión de políticas de seguridad. Pero vuelvo a decir, nosotros vemos eso con integralidad, pero nadie puede plantear que, bueno, si ganamos nosotros en la administración siguiente y desde la política de partido vamos a resolver este tema. Ya está claro que no es así. Este es un problema global que nos atraviesa y que tenemos todos que tener la humildad de poder sentarnos alrededor de una mesa y pensar, no solo de manera integral, sino también en mediano y largo plazo, una estrategia en esta materia que atraviese las administraciones de gobierno. Vergara, si el Frente Amplio llegara a ser gobierno y en otros temas, ¿cambiaría algo el proceso que se inició, por ejemplo, para la construcción de la planta de Arasatí? Bueno, vamos a ver ahora, hay que ver hasta dónde llega el proceso efectivamente, los contratos que se tienen que firmar, porque es imposible decir qué uno va a hacer hasta que uno no tenga el panorama de qué se firmó, qué obligaciones ya se generaron y eventualmente algún movimiento de eso, qué obligaciones ¿De lo que conoce el proyecto hasta ahora es un buen proyecto? No, nosotros no vemos que sea un buen proyecto, no está haciendo ni siquiera lo que se había prometido, porque las propias empresas que tomaron esa iniciativa, que además en clave de iniciativa privada tiene sus dudas porque tampoco hay mayores innovaciones, que es un poco la naturaleza del mecanismo de la iniciativa privada, el gobierno preveía un determinado costo y ahora lo que se acaba de aprobar implica un costo bastante mayor. Y bueno, pero vuelvo a decir, de aquí al próximo gobierno, si este proceso sigue como está planteado, no solamente va a haber contratos firmados, va a haber una buena parte de la obra ya avanzada. Entonces, bueno, hay que pararse en aquel momento a ver cómo están las circunstancias contractuales y de efectiva construcción de la infraestructura para ver qué actitud. Evidentemente a nosotros no nos gusta el camino que eligió el gobierno, y va a salir caro. Bien, muchas gracias por estos minutos, Vergara. Ha sido un gusto. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el senador Mario Vergara, precandidato entonces por el Frente Amplio, 9 de la mañana, 45 minutos.